tengo en mi corazón hablar de Navidad y hablar de una de las formas importantes que en la CCA hemos entendido, hemos conocido y hemos participado de la Navidad en una forma peculiar. Mire, el término Navidad proviene del latín, y en el latín entonces es nativitatem, como está ahí en la pantalla. Nativitatem significa nacimiento, así directo, es nacimiento. De ahí viene entonces, de la misma raíz viene natividad, que en español es natalicio, que se celebra entonces la fecha cuando alguien nació. Y de ahí entonces viene la palabra Navidad. Entonces, Navidad tiene un significado muy preciso, es el evento de nacer. ¿Cuántos de ustedes han participado de ese evento? Codea a tu vecino si está medio dormido. ¿Cuántos han participado de ese evento? Todos nosotros. Miles y millones de nacimientos. Más de 7,000 millones de nacimientos en la tierra. ¡Wow! En ese momento tenemos más de 7,000 millones de personas vivas en la tierra. O sea, estamos hablando de números actuales. Si sumamos todo, entonces somos muchos miles de millones de personas que han nacido y que han vivido. ¿De qué estoy hablando entonces? Si tomamos el término Navidad como es su concepto, entonces estamos hablando de miles de millones de Navidades. Y me quedé pensando, porque encontré que eso es Navidad. El que tú hayas nacido es Navidad. El que yo haya nacido es Navidad. Porque Navidad es eso, es el evento de nacer. Entonces, miles de millones de Navidades, sin embargo, el término se personalizó y se guardó solo para un nacimiento, aunque tú puedes hablar de tu Navidad. O sea, es legítimo si tú tomas el concepto y dices, mi Navidad fue tal fecha. ¿Cuál? La de tu natalicio. ¿Cuál? Del día que naciste. Sin embargo, nadie usa el término Navidad, ni tampoco Navidades, porque no hay dos, aunque miles de millones de personas han tenido este evento. El término se personalizó y me puse a pensar, ¿por qué se personalizó? Porque hubo entonces un nacimiento que fue el más resaltante entre miles y millones de nacimientos. Fue el más esperado, fue el más profetizado, fue el más importante en la tierra y en su historia. Era el que traería salvación, era el único, el nacimiento singular, el nacimiento del Hijo de Dios viniendo a la tierra. Y se personalizó entonces a partir de ese nacimiento, y después de ese nacimiento se guardó la palabra Navidad solamente para un nacimiento en la tierra, el nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cuántos se gozan que se quedó Jesús con Navidad? Solamente Él, nadie más lo usa. La Navidad tiene que ver con el dar. Estoy hablando de un pasaje del Antiguo Testamento, como hay muchas profecías, y uno del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la Navidad, su raíz de Navidad es dar. Lo acabamos de ver en la Biblia. No hay Navidad, porque ya saben que Navidad solamente se quedó con el nacimiento de Jesús. Navidad se habla del nacimiento de Jesús, de ningún otro nacimiento. Pero entonces no hay Navidad si Dios el Padre no nos hubiera dado a su único Hijo. Y no solo entonces Dios lo dio para que naciera, como dice Isaías 9:6, sino que también lo dio para que muriera, como dice Juan 3:16. Lo dio para que muriera por todos nosotros, para que creyendo en Él, ese dar de Dios tuviera entonces un resultado de Dios. Di conmigo, el dar de Dios trae un resultado de Dios. Ese dar tiene que ser recibido. Ese dar de Dios tiene que ser acepto. Ese dar de Dios tiene que ser acogido. Dios el Padre dio a su único Hijo Jesucristo. Y cuando Él lo dio con el propósito de traer un resultado.
¿Cuál es? Que todo aquel que en Él cree no se pierda. El resultado es librarnos de la perdición eterna. No solamente de la perdición en la vida, no solamente en la perdición de la forma en que vivimos, no solamente en la perdición de las actividades o de las costumbres, de las maneras y de la conducta de vivir, no solamente librarnos de eso, sino librarnos de la perdición eterna. Y Él nos ha enseñado y nos ha ordenado en su palabra. Di conmigo, me ha enseñado y me ha ordenado en su palabra. Qué interesante que Dios nos enseña con claridad y después nos ordena cosas. Y Dios nos ha enseñado y nos ha ordenado que como sus hijos, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿En qué medida? Como a uno mismo, Él ha enseñado. Wow. Eso no lo pasamos rápido y a la ligera. Jesús enseñó que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y que lo actuemos, no solamente lo repitamos, no solamente lo pensemos, sino que vivamos así, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos.